aprovecho un poco para presentarme, como ya bien hecho Merced. Perdona, no te pregunta, Que va. Mateo, bueno, me conocen básicamente todos, que yo os conozco. Y en la primera diapositiva veis un poco una foto que representa un cuadro, una pintura muy famosa japonesa, ¿vale? Y es un poco lo que hemos elegido para introducir un viaje que hice, que es un poco dentro de los cuidados paliativos japonés. Y es un poco lo que quiero transmitir. No es nada, no es una sesión en la que vais a aprender técnicas nuevas ni nada nuevo. Os voy a contar un poco de cosas raras japonesas, ¿vale? En el momento en que consigamos tener todo esto. Cata, lo tienes. Pero exacto, conseguiremos tenerlo, ¿eh? Conseguiremos tenerlo conectado. ¿Cuál es? ¿Sesión Japón? Sí, ahí hay sesión Japón dentro y en PDF. No en PDF. Este. Sí, la tengo. Hola. No. Ja funciona. Ara només per aconsegueixo treure i poder posar molt de presentació. No, ja està arreglat tot. Només me falta poder posar molt de presentació, per això veig ser jo. Es veu menor que Eivissa. Molt bé. Vale, molt bé. Adéu. Crec que igual... Bueno, tenéis todos en el móvil ahora. Sí. Ahora sí que lo tenemos. Yo, Exacto, pim pam. Apañarse. mientras no funcione el otro... De hecho, aquí también le puedo dar, ¿eh? Vale, lo dicho. Sí, vamos empezando pues... Un poco una experiencia. Sí, puedo modificar los tiempos de cada diapositiva, no hay problema. Vamos a ir. Además hablo muy rápido cuando empiezo a presentar, puedo hablar muy rápido. Así que no hay problema. Lo dicho, esa diapositiva la veis en esa fantástica pantalla 78 pulgadas que tenemos y la tenéis en vuestro móvil. ¿Vale? Yo no sé si dándole al botón pasa algo. Sí. Magia. Vale, un índice, ¿no? Y... Mierda, debería haberla tenido preparado. Uy, te voy a decir palabrotas. Digo muchas palabrotas, que lo sepáis. Vale, en el índice es un poco el recorrido que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Iremos viendo un poco de Japón muy rápidamente para meternos un poco en la situación, para entender por qué vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de cuidados paliativos y de mi experiencia personal en Japón, ¿vale? Es un sitio muy diferente y es un sitio en que el envejecimiento poblacional llama muchísimo la atención, pero cuidado, venimos de... ¡Uy, fantástico! Vale. Venimos de un país donde somos los segundos de envejecimiento poblacional. Si Japón llega a una edad media de 85, España llega a 83. Entonces eso es muy importante recordarlo, porque todo el mundo se queda con que Japón son los más viejos del mundo, es verdad, pero en España somos los más viejos de Europa. ¿Vale? Las publicaciones, hay bastante publicación, sobre todo últimamente, están sacando mucho trabajo científico. Son muy así de sacar mucho trabajo científico, los japoneses se dedican muchísimo en su trabajo y en cuidado paliativo está pasando lo mismo. No tienen una larga experiencia, sino están creciendo muchísimo en los últimos tiempos y ha sido muy interesante. Yo tenía contacto de mi primera rotación que estuve hace un año y medio, ya estuve rotando en Japón y aproveché mis contactos para acabar en una unidad de cuidados paliativos. Vale, para entender un poco Japón en una semana. ¿Qué quiere decir entender Japón en una semana? En la misma semana, eso lo comentó un amigo mío japonés. Dice, el 24 de diciembre tenemos una cena de Nochebuena, ¿vale? La cena de Nochebuena es una tradición cristiana, totalmente. No existía en Japón, pero todo el mundo tiene esta cena, ¿vale? El 24 trabajan, acaban de trabajar, tienen una cena de Nochebuena. El 25 trabajan, ¿vale? Eso creo que es tradición puramente japonesa de verdad. Luego, el 31 de diciembre es una tradición budista, ¿vale? Van todos a un sitio donde tocan una campana, el tiempo más grande, hasta se retransmite la televisión, serían las campanadas, y es una tradición budista, son 108 toques de esto. El 1 de enero se quedan y se despiertan para ver el primer sol. Esa es una tradición sintoísta,
¿vale? Estamos hablando de todas religiones diferentes en la misma semana. Y el 1 de enero tienen una comida familiar que es un rito tradicional confucianista. Lo hacen todo, ¿vale? Por eso es súper importante indicarlo. Lo que no veis en la palabra secreta es sincretismo, ¿vale? En una semana reúnen todo lo que viene de diferentes religiones. ¿Por qué? Porque son muy espirituales y tampoco tienen demasiado interés en que sea una religión dogmática, ¿vale? Eso me llamó muchísimo la atención porque es así. Eso para introducirlo un poco en la religión, me permito ponerlo entre comillas, principal de Japón, que es el sintoísmo. Hablan de los kami, ¿vale? Los kami no son dioses, son representaciones, puede ser el viento, puede ser un fenómeno natural, puede ser un espíritu, puede ser una persona, puede ser todo. Todo representa un kami, ¿vale? La más importante representativa es Amaterasu, que es la progenitora de toda la familia imperial japonesa, porque sí tienen emperador. El Mitama es uno de los kami. El Mitama es un espíritu, en manera general. Ahora ya os está sonando por qué ese nombre tan raro de la sesión. Y Aramitama y Nigimitama son dos de los 4 espíritus principales que nos acompañan en nuestra vida, ¿vale? Yo aquí he seleccionado los 2 porque son un poco la clave para entender el estilo de cuidado paliativo en Japón. El Mitama es un espíritu, y cuando es Aramitama es el espíritu violento, salvaje, sin connotación negativa, ¿vale? No tiene un término que sea malo. Es el espíritu que tenemos para luchar, para combatir, y pasarme la palabra, también combatir la enfermedad. No es un combatir, no es una lucha, porque es una palabra que, aparte de que no me gusta personalmente, tampoco lo usan como manera de lucha física contra la enfermedad, ¿vale? El Aramitama sería el espíritu salvaje, lo tenemos presente, lo tenemos todos. Y el Nigimitama, que es Nigi, quiere decir tranquilo, sería el espíritu calmado. Ese objetivo que tenemos todos de alcanzar ese tipo de espíritu. Lo tenemos dentro y tenemos que conseguir sacarlo, ¿vale? Este dualismo es muy importante porque en el Aramitama, que sería la parte esta violenta, la parte fuerte de nuestro espíritu, es la que se queda más en el cuerpo y hasta que no la quememos. Entonces, en el proceso de la muerte, los japoneses son muy atentos a tocar el cuerpo del fallecido. No lo pueden tocar directamente, lo tienen que tocar con guantes, lo tienen que tocar con técnicas especiales. ¿Por qué? Porque está con el Aramitama que se está yendo. El Aramitama se va rápido en el momento en que se muere, se queda en el cuerpo hasta que no se queme o se entierre. Mientras que el Nigimitama, ese espíritu mucho más calmado, ese espíritu se queda en el cuerpo. De hecho, cuando en Japón se va a un templo sintoísta, lo que se está venerando es el Nigimitama de esta persona, de este templo, de esta deidad, ¿vale? De ese espíritu que se ha quedado en la tierra, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo el mundo, cuando llega a los cuidados paliativos, sobre todo, voy a enfocarlo en esto, llega en su momento de estoy pasando y he pasado un Aramitama. Hacían un ejemplo buenísimo con el tratamiento por el cáncer, por ejemplo. Estoy haciendo un Aramitama, estoy haciendo un tratamiento activo y paso al tener pacto de silencio de muy poco. Sé que no tengo tratamiento activo, me explican esto y mi cuerpo tiene que llegar al Nigimitama. Hay mucha más tranquilidad porque saben que la tranquilidad es su objetivo. Su objetivo es despedirse del mundo y quedar con todo el Nigimitama que tiene. En esa manera es su manera de quedarse en el mundo. Es un concepto a fases, ¿no? Sería un poco este escalón. En la vida hay varios momentos que tiene que sacar el Nigimitama, que tiene que sacar este tipo de espíritu, y es la clave para entender el por qué llegan mucho más tranquilos en la fase final de vida, ¿vale? Son más conscientes. En Japón los paliativos no vienen de un pasado tan antiguo. 1973 fue el primer servicio. De hecho, para describir los paliativos se utilizan kanwa, que es la primera 2 dibujitos, que son kanji, y la segunda 2 que son un alfabeto aposta para palabras extranjeras. No existía ker, ¿vale? En el lenguaje japonés, sería cuidados, ¿vale? Son cuidados paliativos. Es un término bastante nuevo. De toda manera, como os he explicado, en crecimiento muy importante en los últimos tiempos, sobre todo como investigación y sobre todo como formación.
han creado un currículum, la sociedad japonesa, que dura aproximadamente 2 años si empiezas sin ningún conocimiento previo de cuidado paliativo. Yo tuve contacto con ellos y me explicaron que se puede hacer un intensivo de 2 semanas de hacer de este currículum, ¿vale? Es un título oficial japonés, además, y aproveché durante el practicum del máster para poder inscribirme y poder hacer ese currículum. Sería un título, ¿vale? Lo llaman currículum. Yo estuve en la provincia de Chiba, está al lado de Tokio, si conocéis un poco Japón, bueno, es justo en la esquinita, donde está muy cerca Tokio, en el Sammo Medical Center, ¿vale? Son todas estructuras que tienen gestión privada, porque en Japón todas las estructuras tienen gestión privada, ¿vale? Tienen un servicio público de salud, porque tienen un seguro público, y tienen aparte incluso seguros privados, pero todas las gestiones son privadas. Y mi unidad es, obviamente, la UCP de Cuidados Paliativos Kawake, dirigida por el doctor Shinohara. El tutor de mi rotación era otro doctor, el doctor Yoshida, ¿vale? Que era una parte de esos 3 médicos que a tiempo parcial se dedicaban a la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno tenía su unidad y además tenían esto. Se suma trabajo, sí, se suma mucho trabajo, porque están ellos desde 8 a 5 cada día, pero como no acaban nunca el trabajo hasta las 5, siempre se quedan hasta las 7 aproximadamente, ¿vale? En la unidad. Tienen en la misma planta, el hospital es bastante grande, son 7 plantas de ingresado, y calcular que estamos en un entorno rural, según ellos. Estamos en un hospital que sería de código rural, tiene todo stack, resonancia, todo se informa ahí, todo está estudiado ahí, tiene laboratorio, quirófanos. En el turno de enfermería de la UCP tienen 18 enfermeras, en la que están 6 presentes más la responsable de enfermería. La responsable de enfermería es la que, por normativa, tiene que tener el currículum realizado. Es un currículum de 2 años de cuidado paliativo, que se hace mientras estás trabajando, ¿vale? De hecho, la Miss Akone, que era la responsable, sí que tenía este título, ¿vale? Presentan 4 habitaciones individuales y 4 compartidas de 4 camas dentro de la UCP. Mientras estuve yo no estuvo llena casi en ningún momento, pero sí que yo estuve en Japón rotando 15 días y no falleció nadie. Estaban flipando ellos también. Y sobre todo porque me interesaba muchísimo el tema y quería ver efectivamente cómo era eso de no tocar y todo. Pues sí, no falleció nadie. Estaba mirándome como raro. Y eso es una cosa que se ve poco. Me llamó muchísimo la atención, la planta. La planta llama muchísimo la atención. Tenéis la foto en el móvil, así que podéis echarle un vistazo. Esta es la sala de estar. En la sala de estar y por todos lados había pequeños acuarios. ¿Acuarios? ¿Acuario? Sí. Lleno de peces, porque me explicaron la importancia que tener animales vivos dentro de la planta. Entonces tenían acuarios, peces, incluso hacen terapia con perros. Justo coincidía que la semana que yo estuve era la semana después. Otro que me sabe un poco, porque soy alérgico, pero hacen terapia con perros. Lo de los animales en la unidad de cuidado paliativo es muy importante, porque sigue transmitiendo vida, ¿vale? Tienen incluso una sala para informar al estilo japonés. Aparte de explicar sentados, tienen toda la técnica de comunicación súper bien controlada. No juzgaré los niveles de empatía porque es diferente, la forma de expresar es muy diferente, pero la sala para informar es esta, toda de tatami, donde la familia incluso puede descansar en los momentos en que está esperando. Tiene una ducha aparte y una sala, un baño aparte, apuesta para los familiares, ¿vale? Tiene el mismo servicio gestiona el servicio de atención domiciliaria. El hospital, su UCP, gestiona todos los pacientes, que serían los PCAs y los que serían ESAD, aquí, ¿vale? Gestionan los dos, son los mismos médicos. El con quien yo más estuve haciendo domicilio es el presidente del hospital, el doctor Shinohara. Tienen 6 enfermeras del servicio especialmente dedicadas a esto. Hacen muchos domicilios solamente las enfermeras, muchísimo, ¿vale? Digo las enfermeras porque en todo momento no había ni un enfermero hombre, ¿vale? Ni en la unidad, ni en la unidad de cuidados domiciliarios. En ese momento tenían 61 pacientes incluidos. Es verdad que algunos
por nuestro criterio serían casi tranquilamente PCA, no serían un Nepal positivo, pero no complejos, y están incluidos. De todas maneras tienen un seguimiento activo por parte de la enfermería. Los médicos, de hecho, no iban tan frecuentemente, porque además pasan consulta dentro del hospital, aparte de tener dedicada otro tiempo a otra planta. El doctor con quien yo estaba gestionaba media planta de interna también. Vale, ese es un poco el entorno del pueblo donde yo estuve, ¿vale? Área rural, como os he dicho, no obstante el hospital fuera muy grande. ¿Vale? El currículum es un poco lo que os he explicado, ¿vale? Cada día tenía una reunión en que me decían, tenía los Power Goals, era, ¿qué objetivo tienes hoy? A la mañana yo tenía que acabar con un objetivo, ¿qué quería aprender hoy? Lo que fuese, según un poco la planta del currículum. Os dejo para pasar mientras tanto un poco las preguntas, porque cada día yo tenía un examen que se repetían la pregunta ligeramente modificadas en el final de semana y el final de las 2 semanas, como test final. Cada día tenía un examen y estas son las preguntas. Por favor, no la contestéis aunque la sepáis, porque seguramente la sepáis. La primera parte es en japonés, ¿vale? Cada día yo tenía un examen, lo realizaba en la mañana, después de la reunión. Realizaba el examen de una manera súper interesante, porque son preguntas muy difíciles, ¿eh? Y me equivocaba. No pasa nada, es la indicación de lo que tengo que aprender. Entonces, luego desarrollaba todo el servicio en la planta, estábamos pasando consulta, estábamos revisando tardes y domicilios. Después de comer tenía unas 2 horas de tiempo para revisar todo lo que yo había contestado en el examen. A las 5, 5 y media se me entregaba las respuestas correctas del examen. La revisaba con el tutor y revisábamos los Power Goals de cada día, teniendo el objetivo, sí, es muy japonés, teniendo el objetivo muy claro de lo que yo hubiera querido aprender y lo que me faltaba. Si me faltaba algo, le dejaba la hoja y este hombre, volviendo a casa a las 9, volvía a casa a 2 horas del pueblo donde estábamos y me contestaba la hoja. El día después me dejaba toda la hoja de los que yo no había, de todos los objetivos, con sugerencias bibliográficas, con todo de lo que yo me hubiera podido buscar para repasar. Obviamente, después de haber contestado, te revisas todo, tienes esas 2 horas y volviendo a casa, tampoco había nada que hacer en el pueblo, así que bien. Volviendo a casa, con el ordenador te revisas todo lo que se te ha indicado, ¿vale? El examen no era complicado, porque las preguntas son muy difíciles, pero luego el examen es sobre la misma. No es la misma pregunta, pero es parecido, ¿vale? Es el concepto lo que tienes que aprender. El examen no sirve para valorar si Mateo es capaz. El examen es un instrumento para aprender. Esto me encantó, porque si nosotros lo entendiéramos aquí, sería muy educativo, mientras no, tenemos exámenes que determinan tu conocimiento, ¿no? Determinan tu persona, como los MIR, los EIR y todo. Al final tuve un examen de medio curso y un examen al final. Me hicieron incluso una evaluación 360. Todo el servicio me valoró, incluso gente con la que yo he podido hablar mis 6 frases de japonés. Bueno, yo salí que ya sabía 6 frases, vuelvo ahora que sé como 7, ¿sabes? O sea, y tengo un conocimiento de japonés increíble. Y bueno, todo lo que nos pudimos relacionar también lo evaluaron, ¿vale? Hubo un comentario que fue súper bonito, que dice que desde que yo estaba, los pacientes, aparte de que no se morían, esto no lo dijo, pero se reían, ¿vale? Y digo, muy bien, soy el payaso de Japón también. Y a mí me encanta, ¿eh? Fue una evaluación muy bonita, la verdad, yo lo agradecí muchísimo. Di una sesión y me entregaron todos los títulos. De hecho, enfermería, el servicio de enfermería, me hizo otro título aparte, que es una monada, porque tiene 3 veces escrito mi nombre y ninguna de las veces correcto. Pero me imagino que a un japonés nos pasaría igual, ¿eh? O sea, no os reíais, porque si viene un japonés rotando aquí, le vamos a equivocar el nombre 3 veces. Y fue precioso, sobre todo por la actitud, por lo que fuera a ser. Pasar la planta ahí es súper interesante, es muy bonito. El contacto con el paciente es muy diferente. Son muy importante, la figura el rol del médico es muy importante, ¿vale? Entra, es súper respetado, es como de lo más importante que hay en Japón. De todas maneras, son las personas más humildes y respecto a ese respeto que tienen ya merecido por ser médicos, se sienten obligados en trabajar estas miles de horas que echan. Le llevé un trabajo que trabajar más de 40 horas aumenta el estrés
al tutor con quien estaba. Este hombre trabajaba 80 a la semana. Y me dice, bueno, creo que estoy un poco mal. Diferencias grandes de tratamiento las he puesto aquí. Llaman la atención, es verdad, llaman muchísimo la atención. El paracetamol se da de 200. La primera prescripción de paracetamol es 200 cada 8 horas. ¿Vale? Nosotros damos 1 gramo como si lloviera. ¿Vale? Y llegando hasta 400, no en todo. No sé si sufren menos o algo, pero algo estaba equivocando. Tienen también menos peso, tienen también una asimilación diferente a través de enzimas hepáticos, y es verdad, pero llama muchísimo la atención, os lo aseguro. Y oxicodona y morfina son los que más utilizan. Oxicodona sobre todo, en dosis muy bajas. ¿Vale? No sé qué, también está conectado con el hecho que entiende, está conectado con que tengas menos dolor, ni idea, es un descriptivo. ¿Vale? No voy a buscar causalidades. El estilo japonés del trabajo ya os lo he comentado, voy un poco más rápido. Y otro concepto que yo estaba súper enamorado de esta idea es del Ichigo Ichie. ¿Vale? Quiere decir, una vez un encuentro. Entonces, una vez en la vida nos cruzamos con una persona que seguramente podremos volver a ver o no, pero en ese momento, ese encuentro es único. Cualquier encuentro que tengamos, que yo he tenido con vosotros, que vosotros habéis tenido conmigo, entre vosotros, ha sido único en ese preciso momento. Es un poco un carpe diem, pero un carpe diem emocional hacia los contactos que tenemos con las otras personas, ¿vale? Es un concepto súper interesante. Viene de la ceremonia del té, ¿vale? Que sé que hay fan de la ceremonia del té. Muchísima tradición viene de esa misma ceremonia, de este mismo estilo, y el Ichigo Ichie es esto. Una vez, un encuentro. Os encontráis, sacarle provecho a ese encuentro, porque será la única vez en la vida que os pasará esto. Os volveréis a ver, lo que sea, pero es ese momento. Ese carpe diem emocional es muy bueno aplicarlo al conocer las personas. Aquí pasando planta, y lo dicho, con mis 6 frases de japonés, conseguimos tener una relación tan bonita con muchísimas personas ingresadas, que fue muy bonito. Esa señora tiene una demencia avanzada. En vez de estar con medicación, estaba en una silla, moviéndolos, haciendo con terapeuta ocupacional, en el control de enfermería, casi todo el día. Y estaba moviendo piezas, cambiando cosas. Te metías con ella, podías sonreír, hablaba muy poco y palabras que, bueno, yo no entendía, pero me explicaban que no tenían tampoco sentido. Y estaba súper tranquila, súper bien cuidada en su control de enfermería, moviendo las piezas. ¿Vale? Esta otra paciente, que son para mí encuentros, es otra paciente, por una casualidad, un día pasando consulta, me di cuenta de que lo que le molestaba después de haber hablado con el médico de una manera increíblemente respetuosa, y era que, claro, se le había quitado la mesa y no se le había vuelto a poner la mesa, ¿vale? Y no la tenía cerca. Pues me di cuenta un día, le vuelvo a poner la mesa y me empezó a hablar. Me contó toda la historia de su nieto que vivía en Suecia, que probablemente vista somos todos iguales, pero sí, y me contó todo. Obviamente entendí un quinto porque me indicaba las fotos y algo, y me lo tradujo también la enfermera, que se quedó conmigo. Los médicos pasan consulta, ¿vale? Pasan planta, salud del paciente, técnica de comunicación perfecta, pero hasta un punto. Y luego ya pasó al otro paciente. Bueno, yo me había quedado atrás, hablaba un poco con esta señora. El día después me regaló, hecho por ella, una bolsita, ¿vale? Me dice, por su señora. Y me regaló una bolsita. El último día vuelvo para despedirme. Desde varios pacientes, He elegido esta historia porque ha sido muy bonita. En varios pacientes digo, bueno, me voy, os he conocido estas 2 semanas y ha sido un placer, no se ha muerto nadie y seguimos viendo. Y esa señora fue encantadora, me dice, mira, es que he preparado una cosa, va a ser el último regalo que voy a dar en mi vida. Ay, llorando, ¿no? Obviamente. Y da otra bolsita, que obviamente la tiene mi mujer, y súper bonita, ¿vale? Hecha por ella, y era el último regalo que iba a dar en su vida. Los japoneses dan muchísimos regalos, muchísimo. Están súper cuidados con el regalo. Para ellos dar el regalo es algo bonito. De hecho, se da con 2 manos y se recibe con 2 manos, ¿vale? Porque es toda la atención en el regalo. Me dio ese regalo y dice, espera, vamos a hacer una foto. Hicimos la foto y me dice, no así. Levantarme, tuvimos que movemos todo, se levantó, se sentó y dice, esperad. 5 minutos buscando en la bolsa, se sacó un pintalabio, se pintó los labios, cerró esto y podíamos hacer la foto. Fue súper bonito, ¿vale? Son encuentros, de esos encuentros aprendes muchísimas cosas, ¿vale? Aprendes mucho detalle. Ese fue el encuentro que yo tuve en la primera vez que roté en Japón. Es también una de las motivaciones mía de paliativo, pues a lo mejor
pero para mí ese encuentro ha sido muy importante. Es con una niña de 10 años, ¿vale? Con un sarcoma a nivel abdominal de 10 kilos aproximadamente, la niña pesaba 20, y Misaki. Obviamente aquí mis frases y palabras de japonés eran 5 ya, o sea, ya tenía un nivel inferior pero muy bueno, y nos entendíamos con Mapamundo, adoraba Mapamundo. Mira la suerte, pues mira, y explicándole que venía del país Italia y que es verde, pues sabía decir solo verde, que es Midori, y estamos hablando de esto. Bueno, juguete y todo. Con Misaki yo la conocí el primer día de mi rotación, la otra vez, y falleció el último día de mi rotación, 2 semanas después. De mientras hubo un día en que salió con un Doraemon gigante a ver un partido de no me acuerdo de qué, y al cine, que era su último deseo, con la compañía de Último Deseo, que es la misma compañía que está aquí. Y bueno, fue bastante impactante para mí, ¿no? Son esos encuentros, esa tranquilidad de esta niña, impresionante. La familia, súper respetuosa, y se despidió el mismo sábado que yo acababa, y además aprendió chao, que es la típica palabra que los italianos vamos difundiendo por el mundo, y también en el mismo sábado decía chao, o sea que es algo súper bonito que yo me he llevado dentro, y creo que a mí me ha dado muchas cosas. Y ya está. Para dejaros a vosotros también un par de cosas. Arigato gozaimasu, que es gracias por la sesión, por haberme escuchado. He ido muy rápido, creo que he aguantado un poco de tiempo, ¿no? Y os dejo un libro, ¿vale? De Nitobe, que es Bushido, ¿vale? Su libro traducido, hay una editorial española que traduce del japonés. Es muy difícil encontrarlos, ¿vale? Y Satori es la editorial que tiene. Yo todos los que tengo lo compro de ahí. Ahora, publicidad. Unas películas, cualquiera de Miyazaki, ¿vale? Una comida, el ramen, por favor, no el sushi, sino el ramen, la mejor comida del mundo, ¿vale? Una página web, Japonismo, que son una pareja blogger española que viaja un montón a Japón, así que si tenéis duda y queréis ir a Japón, mirar esto, y básicamente, absolutamente nada más. Así que gracias y ya está. Preguntas, si hay tiempo para preguntas. Y Sí. preguntar cosas absurdas, ¿eh? O sea, por ejemplo, los váteres sí que tiran chorrito de agua, sí, tiran chorrito de agua, ¿vale? Esa es la gran pregunta que hemos tenido también cuando... Ah, que sí, Alberto, ¿eh? Que te ríes. Es la gran pregunta de Japón, sí, hasta en la UCP, ¿vale? Por favor. Es que veo que aquí bueno, enhorabuena en primer lugar, que creo que estamos aprendiendo todos a través de tu viaje, y me gusta mucho además esto que estás compartiendo, bastante biográfico y conectado también con la dimensión emocional de tu experiencia académica. Y ahora que veo la bibliografía, me recuerdo este autor, Tatsuya Morita, hace ya varios años hizo una revisión sistemática súper interesante, al menos creo que sigue siendo una referencia de encontrar todo en relación a la terapia de sedación paliativa, y es que recomiendo este concepto y utilizarlo tal cual, TSP. Y quería saber si habíais tenido experiencias de iniciar la valoración y cómo era la actitud o el inicio de una sedación paliativa, que si has notado algo diferente o... Muy buena pregunta, y aprovecho, es Morita. Y bueno, también Mori y otros que son casi todos de Tokio, y son los que hicieron toda la línea guía japonesa sobre tratamiento paliativo en pacientes con cáncer, ¿eh? Es verdad que seleccionan mucho y les cuesta. Sedaciones, difícil. No es tan fácil llegar a una sedación. ¿Por qué? Porque posiblemente el mismo camino de los síntomas, no sé por qué, es un descriptivo, se presenta de manera muy diferente, ¿vale? El dolor casi nunca es el síntoma principal. Solo vi un paciente cuyo síntoma principal era el dolor, ¿vale? Disnea lo mantienen. Tenían un paciente que era EPOC, el único paciente que tenía una dificultad respiratoria muy llamativa dentro de la UCP, pero tampoco se le planteó. Tuvimos simplemente una sedación paliativa y era un deterioro general muy llamativo de una paciente con una demencia avanzada y añadido un cáncer con no demasiados estudios, digo no demasiado porque sí que, bueno, llegaron al diagnóstico, quisieron llegar al diagnóstico, llegaron al diagnóstico y luego decidieron que no había tratamiento, y esa fue la única sedación que vimos,
¿vale? La única disminución de nivel de conciencia con fines terapéuticos que tuvimos dentro de la UCP. Todo lo demás, nada. Y esta señora hicimos una sedación 3 días antes de que me fuera y todavía no había fallecido, ¿vale? Y no hubo tampoco necesidad, y es verdad, en manera de mirarlo, con los cuidados que van ofreciendo y los síntomas que se van presentando, no he visto ninguna necesidad de sedación paliativa por control de síntomas. Y tampoco, que yo sepa, que lo pidieran directamente. Eso porque me lo han traducido. No sé si a lo mejor lo han dicho y no me lo han traducido. Vale. ¿Qué más? Quería decirte otra cosa, Juan Pablo, y no me acuerdo. Algo más. Y gracias por la pregunta. Sí, uno de los dos. Es una zona rural y demás, pero a nivel de diversidad religiosa, ¿pudiste observar alguna cosa? ¿Y cómo tratan si hay esa diversidad con la creencia religiosa o las creencias en sí en la unidad? Tienen, la base de su sincretismo es el respeto para cualquier religión. Yo hubiera podido entrar diciendo que soy pastafariano y la hubieran respetado muchísimo. Entonces, cualquier espacio, cualquier cosa se puede adecuar para tus necesidades, y no solo religiosas. Si es una necesidad tuya espiritual de tener ese momento con tu familia, pues en la sala, la gestión de eso es muy respetuoso. Es verdad que tampoco el pedir les cuesta. Ellos no entran pidiendo, no dicen, oye, mi necesidad es esta, sacármelo. Les cuesta llegar. Ya lo dan por hecho, diciendo, en la entrevista principal ya saben aproximadamente hacia dónde van sus intereses y de ahí lo desarrollan, pero no lo van a pedir directamente. Y luego, son sintoístas, 70% de japoneses. No le pasa nada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tienen en casa un mausoleo pequeño con todos los recuerdos de la familia para que el Nigimitama siga estando hacia donde está la familia. Nada más. No se meterían a hacer una guerra para eso. Muy probablemente. Necesidades culturales, por ejemplo, el paciente no expresa la necesidad de orar. Hay algunos que sí. En los momentos, en los sintoístas se ora, creo, solo y exclusivamente en el templo y delante de los mausoleos pequeños que tienen en casa. A nivel budista no lo sé. No tengo ni idea si tienen que orar en un momento, si tienen que rezar en algún momento. Honestamente no lo sé. Y si lo sabéis, decidlo, porque me parece muy interesante. Si sabéis si tienen... En el budismo hay 4 ramas, pero sí hay una serie de ritos, sobre todo en el momento de fallecer, antes y después. Y claro, entonces, si estaba de algún modo, si había algún servicio que controlara ese tipo de... Servicio no. Viene muy radicado en la... que puede ser un bien, porque verdad, viene muy radicado en la persona, ¿eh? Cada persona es extremadamente respetuosa de la creencia de los demás. Increíble. Pero es verdad que no hay un servicio dedicado a eso. Es a lo mejor una doble cara, ¿no?, de la medalla, que tener la cosa positiva de que toda la población está sensibilizada, pero sí que falta a lo mejor una parte más específica. Primer de tot, molt interessant i moltes gràcies per la sessió. I en segon lloc, si tens idea aproximada de quina població tenia una sèrie d'influències d'aquest hospital, amb 20 llits de unitat de pal·liatius, si van també, i uns 60 malalts domiciliaris, quina població hi havia en aquest entorn? Sí. La ciudad, o sea, el pueblo, eran 67.000 personas. El pueblo. Las áreas que tocaba, son 400.000 personas. Vale, hay otro hospital, había 2 hospitales otros, pero no tenían UCP. ¿Vale? Otro sí que servía un servicio de atención domiciliaria, porque en el otro, por ejemplo, donde estuve yo también, el servicio de atención domiciliaria gestiona los casos de pacientes con necesidades paliativas. ¿Vale? Las personas que tienen necesidad paliativa las puede gestionar cualquier hospital y cualquier médico de atención primaria, ¿vale? Aunque no sean necesidades complejas, ¿vale? Tendencialmente casi todas la gestionaban en el mismo centro, ¿vale? El hospital esta es el área. Siendo privado y pudiendo tú elegir dónde quieres ir, es más difícil de determinar exactamente la población que está debajo de tu control, porque en cualquier momento venía gente de otro hospital para hacer una valoración. Hay muchos cambios. Y Chiba, que es la ciudad que está cerca, está a una horita de tren y tiene un centro universitario enorme.
y súper importante y muy reconocido en Japón. Gracias por tu sesión. La verdad que es súper interesante aprender otras culturas y otras formas de vida y de trabajo. Yo quería preguntarte, porque el examen que has hecho es oncológico. Y bueno, ya has mencionado que había un paciente respiratorio, pero a nivel de tu formación, quiero decir, ¿ampliaron a otros niveles patológicos, a otro tipo de pacientes, o solo se centraron en el oncológico? Es súper buena pregunta. Los que os he pasado son 2 días de examen, de las 2 semanas, ¿vale? Había preguntas de todo, pero ha dado en un punto súper diferente de Japón. El no oncológico le cuesta más a llegar todavía a los paliativos. Están en esa fase en que todavía lo tienen que entender más. Se lo expliqué, se lo comenté el primer día de rotación, que me interesaban muchísimo los respiratorios paliativos, a mí específicamente, y me dice, me parece muy interesante, da una sesión. Por eso di la sesión, porque dice, la sesión la tenía que dar sobre España y cómo funciona y todo, y me dice, no, dala sobre paliativos respiratorios. Dimos la sesión, ellos lo saben, tienen la teoría de memoria, o sea, muy cuadrada, pero es verdad que se aplica muy poco, porque tienen muy poco paciente no oncológico. Lo centran muchísimo en el oncológico. Y también un poco el concepto. El concepto del aramitama, nigimitama, es verdad que viene mucho de esa sensación, de ese momento de lucha de la vida, más que un momento crónico, de una enfermedad crónica y alargada. Es el momento aramitama, el momento nigimitama. O sea, en las curvas que tenemos en la cabeza, ¿no? Esa de Lynn Anderson, es el artículo, y esa curva, la oncológica, explica mucho más todo este sentido. No sé por qué, de poco a poco le van a integrarse, o sea, están entrando todo lo no oncológico en ese, pero es verdad que lo centran mucho. Te dan escalas de demencia, es la otra gran rama que sí que tratan, pero insuficiencias cardíacas, EPOPs, de poco, y son muy fumadores, los japoneses, son muy fumadores. Se le ven tan sanos y tan longevos, pero son muy fumadores. De hecho, se puede fumar en los sitios. Es terrible. Se puede fumar en los sitios públicos. Vas a un bar, hay un extractor, pero pueden fumar. Imagina la ropa. ¿Alguna pregunta? ¿Qué papel tiene atención primaria allí? ¿Y ellos qué relación tienen con...? Atención primaria está estructurada de manera muy diferente. Tú puedes ser un médico y tener tu despacho, tu zona, y luego tienes tus carteras de pacientes, ¿vale? Y el Seguro Nacional te devuelve el dinero a ti que lo gestionas. Haciendo esto, que es muy parecido a Italia, en ese punto, muchísima gente no quiere trabajar solo y se unen trabajando en centros hospitalarios directamente. Yo estuve en un centro de atención primaria hospitalario rural la otra vez y tenía TAC, y el TAC mismo lo informaba un médico de atención primaria, especialista en atención primaria, que si tienen duda pueden llamar a un radiólogo. Pero son los especialistas de atención primaria los que pasan consulta, incluso en hospital, ¿vale? Hay consulta de atención primaria dentro de los centros hospitalarios. La estructura es muy diferente. Lo dicho, los paliativos, por ejemplo, esta niña, paliativo pediátrico, 10 años. ¿Y quién la llevaba? Pues era un médico de atención primaria. El tutor con quien yo estaba era un médico especialista en atención primaria dentro del hospital el Kaita Hospital, que era el donde estaba en zona rural. En la parte de domicilios de los pacientes crónicos también entraba Misaki, que es esta niña, Misaki-chan, que es una manera muy mona de llamar a los niños, añadir el chan al final, como el san para toda la persona respetuosa, y los médicos son sensei, que es maestro, para el título más respetuoso que existe en Japón. A cualquiera, también a los de atención primaria, que a veces se nos olvidan muchas veces. Me ha encantado las redes infantiles que decía Juan Pablo, ¿no? También vivencia, ¿no? Y me han llamado dos cosas que me ha encantado el modelo integral que tiene, ¿no? O sea, me gustaría que también lo comentaras un poco más, ¿no? Porque me dan consultas, o sea, me encanta eso, ¿no? Consultas del mismo médico, ¿no? Domiciliario, hospitalario, a ver cómo se lleva, y después también me llamaba la atención qué relación
por la segunda pregunta. Estoy totalmente de acuerdo. No tengo ni idea, ¿eh? Es, como he dicho, es descriptivo. Pero sí, la sensación es esta. Es esta aceptación, ese camino que toda la familia lo sabe y le puede explicar a la abuela sin ningún problema, que es lo que nos cuesta mucho a nosotros, que estamos en una fase final de vida. No hay cambio en la actitud. No se lo voy a decir porque se va a tirar de la ventana. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? ¿Vale? Y, vale, perfecto. Ah, sí, bien. De hecho, mejor, porque tengo que solucionar muchas cosas. Se arreglan muchísimo los temas en este momento. Y la familia es muy cercana, aunque es verdad que el papel es, me permito juzgarlo, bastante machista en toda la sociedad. Por ejemplo, la cuidadora principal siempre es la mujer de la casa, que sea la hija o que sea la nuera, la que cuida los padres de él y de ella, ¿vale? Ese papel sí que de la cuidadora principal siempre cae hacia ahí. Todavía eso es retaje, ¿vale? Me permito juzgarlo machista porque lo extrapolo a mi sociedad, pero no quiere decir que en su sociedad lo sea, ¿vale? La primera pregunta, modelo integral, sí, es que tiene una cantidad de reuniones increíbles. Todas las reuniones, además, están con enfermería, con la psicóloga si hay psicóloga, con la trabajadora social si hay trabajadora social, todo. Y hacen 3 reuniones cada día más o menos. Cada uno va a explicar lo que tiene que aportar. En la UCP se hace la reunión. Después se hace la de atención domiciliaria. Son los mismos médicos, son otras enfermeras, pero son los mismos médicos. Van y cambian. Vamos a tener un alta de un paciente que tenemos ingresado, se va a su casa, lo gestionamos en casa, vale. Vendrá a consulta la semana que viene, no hace falta que vaya un médico a visitarle, porque viene a la consulta. Si nos llama, irá la enfermera qué día. Tienen un tablón, tengo un montón de fotos, pero tienen un tablón, así, una pizarra, con pegatina de cada enfermera cada día a todos los pacientes que van, escritos con obviamente los kanji, que es imposible descifrarlos, y cada paciente que va. Cada una tiene unas 7 visitas cada día, cada equipo de enfermería. Y el equipo de enfermería muchas veces es una enfermera, con su coche, los pequeñitos que os he enseñado, y punto. ¿Funciona muy bien? Yo creo que sí. Sigo pensando que trabajan demasiado, porque teniendo todo esto y otra planta que se están llevando, están locos. Y por eso le llevé el trabajo de 40 horas. Pero funciona bien, funciona muy bien. Es un modelo difícil de aplicar aquí, posiblemente sea difícil aplicarlo aquí, pero es muy interesante. Es un modelo muy interesante. Es la misma unidad que te lleva en todos los momentos. Entonces, bueno, es llamativo. ¿Funciona bien? Lo que yo he visto sí, pero seguramente tiene problemas, y sobre todo de sobrecarga de trabajo, pero como ellos no lo expresan el problema de sobrecarga laboral, es difícil juzgarlo si está mejor o no, pero bueno, a mí me ha gustado. Ya. Bueno, yo la última, por si me quedo. Nada, gracias, porque a mí me ha encantado, la verdad, que lo compartas y además compartido como lo has dicho. El principal, los motivos de ingreso que aquí tenemos, por ejemplo, son control de síntomas, ¿no? Siendo el dolor Sí. de los que más manejamos. Sí. Tú dices que allí lo has visto poco, ¿no? Control del dolor, muy poco. También situaciones de final de vida. También has visto pues, en estos días Sí. poco, ¿no? Aunque ninguna llega a término. Exacto. Entonces, los motivos de ingreso, la estancia media, la complejidad en esta unidad, que además ellos pueden, al ser privado, ellos pueden decidir cuándo ir o quién los deriva. Muy buena pregunta. Pueden decidir en cualquier momento. De hecho, ya tienen contacto con el hospital. Pueden pasar directamente, que sea el oncólogo que le pregunta si ingresan, directamente el médico que les esté llevando, quien sea, que habla directamente con la UCP y se lo comenta. Imaginaros el desorden que tendríamos nosotros si fuera así. Cualquier persona puede llamar a la UCP y preguntarle una valoración. ¿Vale? O sea, es Abierto. muy diferente. Y muchísimos ingresos son ingresos que nosotros no haríamos ingreso. No tendrían motivo de ingreso para nosotros. Porque más o menos el paciente está muy estable y necesitamos la cama. Hay ingresos porque la media son 14 personas dentro de esta planta, 14 personas de media, y yo llegué hasta 16, 17 el último día. ¿Y la estancia media entonces en días? La estancia media no la sé, pero probablemente sea más larga. En mi experiencia digo, seguramente mucho más larga, pero sí. Y seguramente en ningún momento dan un alta por una presión. Nunca les he visto dar un alta por una presión. De hecho, eran pacientes que yo hubiera altado probablemente.
pero uno muy importante, eso sí, fue por una claudicación familiar un poco rara, ¿vale? Una relación rara con la familia. Ingresaron por una relación rara, ni siquiera una claudicación tan clara, es decir, no tiene cuidador, o el cuidador que está no está. Tiene una relación rara, la han ingresado y ha dicho, esperamos, vamos a ver la situación cómo mejora, vamos a ver si lo arregla. Ingresó por eso, para arreglar la situación con la familia. Eso es llamativo. Eso quiere decir que tienen disponibilidad. A ver, tienen bastante dinero para poderlo hacer. Tienen mucho trabajo por hacer, pero les encanta su trabajo. Evidentemente, lo hacen mucho. Y es verdad, claro, tenemos mucho paciente, pero si tú trabajas 12 horas cada día, es mucho más paciente. No sé si lo ves con la misma calidad, esto ya no me permito de juzgar, pero es mucho más. Entonces te puedes permitir más atención. Y me llamó mucho la atención, de control sintomático, de dolor, de verdad. Fuimos a ver una persona ingresada por eso y una persona que quería estar en casa, que era la que tenía 160 de oxicodona, o sea, el nivel más alto que he visto en la medicación, y no es que duplicaba o triplicaba el segundo que yo vi, es que lo pasaba por amplitud, o sea, los que más tenían eran unos 20 o 30 de oxicodona. O sea, la única persona que vi tan descontrolada era esa, en casa, y la otra un control de dolor un poco raro, que estaba con acetaminofén, que estaba con paracetamol. Oye, Mateo, ¿y qué tal la familia? ¿Cómo se comportaba la identificación, la veías? ¿Era como aquí en España o se comportaban de forma distinta? No hay comparación, es que es muy diferente. A lo mejor luego en casa se quejarán y se enfadarán con el médico, pero la manera respetuosa de decir las cosas y pedir las cosas, súper importante. Siempre me acordaré que yo contaba en la primera rotación una pelea de un familiar que le habían dado una medicación equivocada, una residente, bajo el tutor con quien yo estaba, diciendo, Mateo, vamos que hay una pelea. Vale, yo vengo de formarme en Carredó, o sea, de una pelea para ahí es importante. Y bueno, llegamos a la pelea y era un señor que estaba pidiendo perdón todo el tiempo. Perdón, es que se han equivocado en la medicación a mi mujer. El farmacéutico que está, porque la farmacia estaba dentro del hospital, pidiéndole perdón porque le habían dicho de darle esta medicación y se había equivocado. Llega mi tutor y empezaron un poco esta pelea de quién se pedía más perdón hasta que se fueron. Y luego se gira y me dice, uff, yo, mira, tenemos opinión muy diferente de la pelea, pero eso fue una presión familiar. Y muchas veces te lo dicen, es que esto, has visto la presión familiar. Y digo, bueno, presión familiar, te ha pedido, ¿qué opina? A lo mejor tiene que estar ingresado. Así, esa es la presión familiar, ¿vale? O sea que yo creo que no podrían nunca pasar consulta en nuestra planta, como nosotros no podemos trabajar a su ritmo, ¿no? Son muy diferentes los entornos que no nos permitirían este intercambio. La familia es una parte añadida a que todo funcione bien. Saben su papel y entonces lo intentan cumplir. Toda disposición. Y bueno, no sé, que no se quejen. Bueno, Mateo, muchas gracias y creo que para todos ha sido un Ichigoichi, ¿no? Esta sesión. Qué bonito que hayas dicho esto. Venga, muchas gracias.